Hoy tendremos la oportunidad de conocer los aspectos más sobresalientes de dos culturas fundamentales en la historia de Mesoamérica que pertenecieron al Altiplano Central. Se trata de Teotihuacán y los toltecas. Además sabremos acerca de su desarrollo histórico y de qué manera influyeron en las culturas aledañas a ellas. Yo soy Alexia y desde el Museo Nacional de Antropología, esto es de todo. Comenzamos. Nos acompaña nuestro querido Fer, como siempre aquí en el Museo de Antropología, para conocer un poco más acerca de la cultura teotihuacana, esta fascinante cultura que alguna vez habitó México y que también, déjenme decirles, es un misterio qué pasó con ella. Es una cultura majestuosa, como ya lo dije, misteriosa y también mágica. ¿Quiénes eran los teotihuacanos, Fer? Bienvenidos nuevamente a este Museo Nacional de Antropología. Bueno, los teotihuacanos son una de las civilizaciones más importantes en su tiempo, el clásico de Mesoamérica entre el 100 antes y 750 después de Cristo para ellos. Teotihuacán, bueno, tiene antecedentes, ¿no? Hay civilizaciones anteriores como los olmecas, ¿no? En la costa del Golfo de México, los mijezoques en Chiapas, ¿no? Estamos hablando como de 1600, 1400 antes de Cristo. Teotihuacán, ¿no? Va a ser contemporáneo a los totonacas del centro de Veracruz, a los zapotecos de Oaxaca, a los mayas de Chiapas, Guatemala y Belice, y hay relaciones comerciales, culturales, políticas, incluso militaristas. Y todo esto lo podemos ver claramente explicado de una manera gráfica en un mural que nos recibe a la entrada de la sala de Teotihuacán. Así es, en este mural coordinado por Ernesto Vázquez Beltrán, ubicamos el tiempo y el espacio de estas civilizaciones mesoamericanas, desde las primeras como las olmecas que mencionábamos, hasta la última, los mexicas o aztecas entre otras, pasando por supuesto por Teotihuacán, que en esta ocasión nos ocupa. Esto nos da un panorama mucho más amplio acerca de en dónde estamos parados históricamente y también geográficamente en esta sala de Teotihuacán. Y a nuestras espaldas hay una de las piezas más importantes que podemos encontrar en esta exposición. Sí, la escultura muy famosa, el Disco de la Muerte, fue hallada en 1962, enterrada enfrente de la Pirámide del Sol por un grupo de excavación. Entre otros participa un arqueólogo muy conocido en México, Eduardo Matos Moctezuma. Los mexicas o aztecas conocen este sitio unos 600 años después de que fue abandonada, y Teotihuacán significa en la lengua náhuatl la ciudad donde los hombres se transforman en dioses. Vamos a continuar. La impresionante réplica que está a nuestras espaldas es una de las más visitadas en el museo desde que el museo mismo se construyó. ¿A qué edificio hace alusión esta réplica, Fer? Bueno, al este es la famosa pirámide de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que a nuestras espaldas, bueno, estaría representando la nube de agua, y el otro dios que es una especie de trilogía, ¿no?, con los anillos de jade que representan la lluvia, la boca es de un reptil tierra y la cuadrícula del rostro que representa las escamas de este reptil o quizás los granos de la planta del maíz. El original fue hallado hacia 1916 por un grupo de excavación dirigido por el arqueólogo Manuel Gamio. El sitio ha sido excavado durante más de 100 años. Y probablemente fue cubierta por otra pirámide encima en el 200 después de Cristo hasta 1916, lo cual permitió su conservación. Gamio y su equipo quitó la pirámide que estaba encima y entonces pudimos observarla en todo su esplendor. Y se cree que esta edificación era con fines ceremoniales.
Sí, está relacionado con el culto al agua celeste. Hay representaciones de serpientes ondulantes, de conchas y caracoles, y por supuesto que en la parte superior existiría un templo relacionado con el dios que desgraciadamente no se encontró ya evidencias del mismo. Pero imaginemos qué tan majestuoso podía ser si la base del edificio era de esta manera. Vamos a continuar. ¿Qué pieza es la que tenemos aquí al lado, Fer? Bueno, tenemos, Ale, esta pieza maravillosa que se conoce como la Estela de la Ventilla. Hallada en 1962 a la entrada del sitio arqueológico en este barrio, y es un marcador de juego de pelota. En la parte posterior a nosotros tenemos una reproducción de el mural conocido como el Tlalocan, el paraíso del dios de la lluvia, donde vemos precisamente algunos personajes que están realizando el ritual de la pelota, golpeando con un bastón de madera con la intención de que la pelota dé en el disco, precisamente para concluir la ceremonia. Aprovechando que estamos hablando de los murales, solamente quisiera mencionar lo importantes que fueron los frescos para la cultura teotihuacana. Sí, bueno, en general en Mesoamérica, que hoy lo vemos con una roca expuesta, en su tiempo todo estaba estucado y pintado de colores vivos, ¿no? Y de allí entonces podríamos decir el gusto del mexicano por la viveza de los colores, ¿no? Y la importancia que tiene poder reconocer todos estos elementos y hacer correlación entre ellos, como aquí que estamos viendo la estela, que se encuentra también en los murales de aquí atrás. Exactamente, y yo tendría que comentar el simbolismo en el disco, donde estaría representado en unos vanos o vacíos el concepto del movimiento, que en el mural, en la parte central donde está el dios de la lluvia, surgen del dios otros dos elementos floridos, y este mismo concepto lo vamos a tener al centro de la piedra del sol del calendario azteca con el símbolo Olin movimiento. Era algo constante en ellos también, en la presencia del movimiento, en todo lo que representaban. Sí, porque es la continuidad de la vida. El círculo, la primavera, el invierno, la lluvia, la sequía, en constante movimiento. Fer, ¿quién es la diosa que está a nuestras espaldas? Bueno, la escultura es maravillosa, la diosa del agua en los lagos y estanques. El nombre con el que la conocemos es Chalchiutlicue, nombre dado por los aztecas, ¿no?, a esta diosa, la de la falda de anillos de jade. Fue encontrada en 1888, enterrada enfrente de la llamada pirámide de la luna. Pero en la parte, digamos, del pecho, existe una oquedad donde se colocaba una piedra de color verde asociada a la naturaleza, o una piedra de color azul que representaba el corazón de la diosa asociado al agua. Al final de su tiempo, la diosa va a ser sacrificada, quitándole esta piedra y enterrándola, creando otra diosa. Sucesivamente, los braseros, las figurillas, las cerámicas marcan con los edificios, los basamentos, esta continuidad, ¿no?, este movimiento y esta riqueza arqueológica que tenemos en México. Así es que por eso podemos todavía disfrutar de estas piezas, porque en realidad ellas también cumplieron su ciclo de vida de acuerdo a la cosmogonía y el pensamiento de estas culturas. Y bueno, entonces ahora tenemos muchas de ellas. Sí, y entonces, bueno, ahí es donde disfrutamos hoy en día de miles de sitios arqueológicos, algunos de ellos excavados, y de cientos de piezas que podemos encontrar en este Museo Nacional de Antropología y que seguramente en el futuro seguirán saliendo a la luz.
Y no solo eso, en este espacio también encontramos detrás de la diosa otro lugar que representa uno de los edificios en Teotihuacán. Sí, detrás de la diosa está el templo del Quetzalpapalotl, el palacio del ave mariposa que fue hallado en 1975 por Jorge Acosta. Es una reproducción, el original está allí a un lado de la Plaza de la Luna, y detrás de las pilastras vemos en las vitrinas toda una colección de cerámica, de instrumentos musicales, de máscaras funerarias que marcan la riqueza arqueológica de esta gran civilización teotihuacana. La relación que tiene Teotihuacán con las civilizaciones contemporáneas como los mayas de Chiapas y Guatemala, comentábamos, como los totonacas en el centro de Veracruz, o incluso los zapotecos en Oaxaca, es evidente, ¿no?, en las colecciones que marcan estas relaciones comerciales, culturales, políticas e incluso, decíamos, hasta militaristas. Fer, ¿y cuál es el legado de Teotihuacán a todas estas culturas aledañas que mencionas? En su tiempo fue no solamente una ciudad, fue una metrópoli. Existen lo que se llaman el barrio de extranjeros, ¿no?, o los barrios de extranjeros más bien. Se han encontrado barrios mayas, barrios zapotecos y piezas originales de estas civilizaciones, lo que marca que el sitio ejerce una atracción muy importante a estas civilizaciones que en peregrinación llegaban hasta este lugar de los dioses. Y finalmente, ¿qué es lo que sucede con nuestra cultura? ¿Por qué después de tener tanto esplendor, tanto movimiento político y cultural, se extinguen los teotihuacanos? Bueno, al igual que otras civilizaciones del mundo antiguo, Teotihuacán sufre el efecto del cambio climático. Un periodo de sequía hacia el año 700 después de Cristo le afecta. Hay una gran población que mantener, descienden la capacidad de producción agrícola, se agudizan los problemas políticos, sociales, económicos, han desforestado los bosques de su entorno, y todo este conjunto va a marcar el final de Teotihuacán en el 750 después de Cristo. Sin embargo, como ya lo hemos podido constatar, su legado permanecerá a través de las culturas y hasta nuestros días. Muchísimas gracias, Fer. Es un placer siempre platicar contigo aquí en el museo. Bueno, pues nos vemos en otra ocasión, y la invitación para que continúen en su Museo Nacional de Antropología. Stephen es el subdirector de arqueología aquí en el museo y estamos a punto de conocer un poco más acerca de la cultura tolteca, una cultura que a mí en lo personal me parece fascinante por todo lo que históricamente influye en otras culturas. Sí, claro, es una colectividad que tuvo alrededor de 300 años de apogeo, ¿no? Son el antecedente directo de los mexicas. Los toltecas institucionalizan el militarismo que después recuperan los mexicas para legitimarse ya en su ímpetu conquistador. Los toltecas institucionalizan también la figura de Quetzalcóatl como un personaje histórico, un dirigente mítico. Iniciaron redes de intercambio interesantes ante la región de Casas Grandes, en Nuevo México, para abastecerse de turquesa, con las conchas del Pacífico, con materiales provenientes del Soconusco chiapaneco, de la península de Nicoya. En esta primera parte de la exposición, Stephen, encontramos distintas piezas que pertenecen a diferentes regiones. ¿Esto por qué es? En realidad hay un fenómeno cultural que en la arqueología nacional ya se denomina como epiclásico. El epiclásico surge cuando cae Teotihuacán por ahí del 650 después de Cristo, y en ese hiato surgen ciertas colectividades que aspiran a tratar de controlar el poder económico que en algún momento tuvo Teotihuacán. En ese momento surgen entidades políticas como Xochicalco en Morelos, Cacastle, Xochitecatl en el Valle de Tlaxcala, ¿no? Cantón en el Valle de Puebla, y emerge una primera parte de Tula que se llama Tula Chico, ¿no? Ya por ahí del año 900, 1000 después de Cristo, emerge ya Tula Grande, que es la Tula que ustedes conocen en la zona arqueológica. Muy bien, pues ahora vamos a conocer ya lo que se encontraba en Tula la Grande. ¡Vamos!
Invariablemente cuando pensamos en la ciudad de Tula, pensamos también en los monumentales atlantes, que sin duda son una muestra clara de quiénes eran los toltecas. Claro, en realidad los atlantes eran la representación ideal de los guerreros toltecas, ¿no? La pirámide B de Tula, que es la pirámide de los atlantes, una de las pirámides más famosas de Tula, tenían un templo principal en la parte superior y estos estaban apoyados por unas pilastras que eran estos atlantes. Los atlantes nos permiten a nosotros como arqueólogos saber cuál era la indumentaria de los guerreros que ellos podían tener. Resalta un pectoral en forma de mariposa estilizada, la parte posterior que se puede apreciar aquí es un disco solar o Tezcacuitlapili. Este atlante que se encuentra aquí en esta sala es el único que presenta todavía pigmento. Pues en la espalda baja, en las piernas todavía presenta un pigmento, porque en la zona arqueológica de Tula todavía quedan otros 3. En realidad hay 4 atlantes en la zona arqueológica de Tula, 3 de ellos son originales, 1 es réplica, pero todos invariablemente ya han perdido su pigmento. El atlante en sí mide alrededor de 4 metros de altura y fue recuperado en las primeras temporadas de excavaciones de Jorge Acosta, por ahí de los años 50. Se encontraron en la parte superior de la estructura B, ¿no? Dentro de una cala o una fosa, un saqueo prehispánico. Además, también en este tipo de esculturas podemos interpretar el tipo de estética que tenían los toltecas, ¿no? Esta cosa que comentábamos como de mucha rigidez, mucha claridad, líneas rectas. Sí, en realidad si uno se fija, la escultura tolteca es muy rígida, no es tan dinámica como en otras colectividades, la huasteca, en Tajín, en la misma escultura mexica. Quizá tenga que ver con esta institucionalización que se hizo posteriormente del militarismo, porque al final de cuentas, el atlante es un guerrero. La coraza de Tula es una hermosa pieza de la indumentaria tolteca que se mantiene casi intacta hasta nuestros días. Y es una fortuna que la podamos tener aquí en el Museo de Antropología, porque antes se encontraba una réplica aquí. En efecto, de hecho, la coraza de Tula fue excavada en la primera mitad de los años 90 por unos arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La coraza se compone por más de 300 fragmentos de concha tipo Spondylus que pasó alrededor de 2 años de restauración por especialistas del Museo del Templo Mayor. Desde esas fechas, el Museo Nacional de Antropología exhibió por un tiempo la coraza original. Posteriormente esta se trasladó al Centro INA Hidalgo en Pachuca y se exhibió durante muchos años una réplica. Fue hasta la reestructuración de 2012 de la Sala Tolteca que pudimos tener la coraza original. Seguramente fue un atavío de importancia para celebraciones de algunos dignatarios. No consideramos que sea un atavío que usaran los guerreros, es un atavío en realidad valioso, caro, sino que únicamente era reservado para ceremonias importantes. Incluso hay una escultura que porta esta misma coraza. Claro, hay un atlante miniatura muy similar también a los que se encuentran en Chichén. Tula tuvo unas relaciones muy importantes con Chichén Itzá. Hay muchos elementos nahuas en esa región sureña de Mesoamérica. Y ese atlante miniatura, que seguramente sirvió como altar para recibir algunas ofrendas, tiene una representación idéntica a la coraza. Inclusive es una pieza polícroma que todavía se conserva muy bien en este museo. Y también nos habla del poderío económico de Tula. O sea, estas conchas provienen del Pacífico. Entonces era trasladarse desde Hidalgo, ¿no?, hasta las regiones del Pacífico para extraer concha tipo Spondylus, lo cual también habla de una especialización, o sea, de los buzos que se sumergían para extraer la concha, posteriormente trabajarla. En los alrededores de Tula, los arqueólogos que han trabajado en la zona arqueológica han encontrado series de talleres donde se trabajaba, en este caso la concha, en otro caso la piedra tallada, las cerámicas. Era una cultura que tenía un poderío económico bastante importante. Y por eso es que esta pieza definitivamente tiene que ser visitada por ustedes. Vamos a continuar. Otra pieza que sin duda nos da muestra del esplendor de los toltecas es la cabeza coyote. ¿De qué está hecha? La cabeza coyote es una de las piezas estelares de aquí de la Sala Tolteca, si no es que la más importante, y está manufacturada sobre una vasija tipo plombet. Las vasijas plombet son una vasija de barro, pero se llama plombet a un tipo cerámico que solamente se producía en el Soconusco Chapaneco, era la loza que importaban los toltecas. Sobre esa pieza
se adosaron una serie de teselas de concha nácar y obsidiana para darle forma a este coyote emplumado. La representación que se puede apreciar en la cabeza coyote pues es la representación de un personaje barbado. Algunos arqueólogos pensaron que se trata de la representación de Quetzalcóatl, pero en realidad se trata de una representación temprana de un guerrero coyote que posteriormente retoman los mexicas y que se aprecia en diferentes códices o en los primeros memoriales de Sahagún. Los especialistas artesanales que trabajaban en Tula tenían un nivel de habilidad bastante marcado. La cabeza coyote fue excavada también en los años 50 por Jorge Acosta. Jorge Acosta fue uno de los arqueólogos más brillantes de la arqueología nacional y fue quien dedicó más de 30 años al estudio de la zona arqueológica de Tula. El disco solar que está a nuestras espaldas es otra de las piezas magníficas que podemos encontrar en esta sala y que representan gran parte del esplendor de los toltecas, sobre todo porque la pedrería está finamente arreglada encima de este disco solar, es hermosa. Claro, el disco solar también fue recuperado en la misma ofrenda donde apareció la coraza de Tula en 1994. El disco solar es un disco de mosaico de turquesa y de pirita con 4 flores estilizadas que aluden a la Xucoatl, la serpiente de fuego, una serpiente estelar, y fue conformada por más de 400 teselas de turquesa. De hecho, tardaron alrededor de 5 o 6 años las restauradoras de la escuela de restauración del INA, la INCRIM. Para la reestructuración de la sala tolteca en 2012 se volvió a incorporar el disco solar aquí en sala, porque antes originalmente estaba en la bóveda de la subdirección. El disco solar es la representación también concreta de la representación, valga la redundancia, que se encuentra en la espalda baja del Atlante y se vincula con potencias calóricas, con la guerra, con el militarismo, ¿no? Con el cosmos a su vez, ¿no? Muchísimas gracias, Stephen. No, gracias a ustedes y aplaudo este tipo de programas y ojalá venga más gente a maravillarse con los tesoros del Museo Nacional de Antropología. Claro que sí, creo que lo dijiste perfecto. Tenemos que venir y maravillarnos con los tesoros de este museo. Gracias. Estas piezas nos ayudan a conocer un poco más acerca del estilo de vida y las costumbres de nuestros antepasados, y con esto podemos comprender mucho mejor nuestra identidad en el presente. ¿Qué tal? ¿Les gustó este capítulo? Por hoy nos despedimos, pero no se preocupen porque seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales, ya lo saben. Tenemos Facebook y también tenemos Twitter para todos sus comentarios. Y si quieren volver a ver este capítulo o cualquier otro, los pueden encontrar todos en nuestro podcast en iTunes y en nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia y los espero la próxima aquí, en De Todo.